De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar nuevamente con Ricardo Angoso. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, la verdad, encantado de estar otra vez con vuestra audiencia y con Radio Sefaraz. Es un gran placer estar en vuestro programa. Bueno, tú últimamente has estado viviendo muchos años en Colombia, pero sigues muy ligado también a todo lo que ha supuesto tu trabajo antes de irte a vivir allí, con tus vínculos con Sefarad y con el mundo judío. Y ahora nos presentas una nueva asociación que se llama Memoria de Sefarad, ¿no? ¿Qué es esto? Con Memoria de Sefarad pretendemos reivindicar un poco esa herencia judía en España. ¿Y por qué lo hacemos? Porque mi principal, digamos, objetivo con esa asociación es revivir esta herencia, porque no es ningún secreto para nadie que la herencia sefardí está agonizando en el mundo. Está agonizando por muchos motivos. El ladino ya casi no se habla, no se utiliza. He tenido ocasión de viajar intensamente por Europa y he conocido muchas comunidades y el ladino se está perdiendo. Recientemente estuve en Trieste hablando allí en la librería de la sinagoga de Trieste con una mujer que su madre hablaba ladino, pero ya había fallecido y ella ni siquiera lo había aprendido, había continuado con esa línea del ladino. Pero también recientemente entrevisté a un escritor bosnio, a un escritor español que vive en Bosnia, y le preguntaba, le digo, oye, ¿has visitado la sinagoga de Sarajevo? Dice, sí, he visitado y, por ejemplo, he ido en Shabbat y no pueden reunirse porque no se llega al quórum necesario y demás. Dice, y digo, ¿y el estado de la comunidad sefardí? Dice, el estado ya no existe. Dice, no queda nada de esa comunidad sefardí. Dice, me han dicho, esto me llamó mucho la atención, me han dicho que hay una señora que se llama Esther por ahí, que es la única ya que habla ladino en Sarajevo. El mundo sefardí está agonizando, está desapareciendo porque entre la catástrofe del Holocausto y lo que significó para ciudades como Salónica, como Belgrado, que tenía una comunidad sefardí, o Atenas o Búcares, pues esta comunidad entre el Holocausto y la migración hacia Israel y otros países occidentales, esta vida está agonizando y desapareciendo. No olvidemos, luego vinieron las guerras yugoslavas en el 91, casi todas las comunidades judías volvieron otra vez a emigrar. Después, con la caída del comunismo, por razones económicas, las comunidades judías volvieron a migrar hacia los países occidentales y los Estados Unidos. Y los cálculos que hay, que a mí me parecen muy optimistas, es que en todo el mundo habrán unas 135.000 personas en ladino. Cada vez quedan menos iniciativas o menos organizaciones y medios que, digamos, cultivan el legado de los judíos españoles que emigraron a partir de 1492, fecha del Edicto de los Reyes Católicos que los expulsó de España. Y cada vez ese legado se va perdiendo. Incluso, por ejemplo, había algunas publicaciones míticas como Aquí Jerusalén, sigue saliendo una vez al año, si me parece, he visto el último número del 2024, pero cada vez queda menos gente que hable el ladino y que lo utilice, y muy pocos medios, incluso en Internet. Diría que uno de los pocos todavía que utiliza el ladino como vehículo de comunicación es ex Sefarad de Argentina, pero cada vez quedan menos medios, menos conocedores, menos estudiosos, y el mundo sefardí, como he dicho al principio, está agonizando. En vista de esta situación, lo que pretendemos es organizar una serie de actividades al año que reivindiquen esa herencia aquí en España. Y lo hacemos en esta ocasión en uno de los cuatro museos judíos que hay en España. España tiene cuatro grandes museos para mí, que son el Museo de Gerona, el Museo Sefarad de Toledo, la Casa Sefarad de Córdoba, que es una iniciativa privada, y el Museo Judío David Melul de Béjar, que es una iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad. Es el legado de este hombre que creó este museo, David Melul, era un filántropo, un hombre de dinero, que había estudiado en Béjar y dijo, es una pena que no haya una reivindicación de nuestra herencia judía en esta ciudad. El hombre compró la casa, la armó con una serie de colecciones, en parte procedentes de su colección privada, y le dijo al museo, al ayuntamiento de Béjar, bueno, aquí tienen la llave, este museo queda aquí para la posteridad. Y sigue ahí abierto y es uno de los principales atractivos de la ciudad. No sé si con esta contestación he respondido un poco a tu pregunta. Ujú. Bueno, tú estás vinculado de alguna manera con estas instituciones, como hablábamos de los museos
o alguna otra institución que reivindica este pasado? Sí, he tenido relación con los cuatro, los he visitado en los últimos años, he hablado con sus directores y demás. Por ejemplo, en Córdoba está este también gran filántropo, Sebastián de la Obra, que a lo mejor has tenido ocasión de entrevistar. He estado con la directora del Museo Judío de Girona, he estado con la del Museo Judío de Toledo, Carmen Álvarez, y también con, digamos, la conservadora o coordinadora del Museo Judío de Béjar, que es Carmen Rubio. Sí he tenido alguna relación personal con ellos y les he propuesto algunas iniciativas. De hecho, en el Museo Judío de Béjar, hace como 2 años, el día 27 de enero, con motivo de la fecha en que se celebra el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, organizamos allí una exposición de fotografía. Eran fotografías mías que se llamaba Tras los Pasos del Holocausto, que era un recorrido por aquellos lugares donde habían ocurrido algunas, digamos, de los hechos más dramáticos o más trágicos de lo que significó el Holocausto. La exposición arrancaba con el lugar donde se celebró la conferencia de Wannsee. Si recuerdas bien, la conferencia de Wannsee me parece que se celebra en 1941 o 42. Fue la conferencia en que se inician los preparativos y se desarrolla todo un programa para el exterminio del pueblo judío. Wannsee es un palacio que está a las afueras de Berlín. Ese espacio se ha convertido ahora en un museo muy interesante y también en un centro de documentación y una biblioteca, digamos, para el estudio y el conocimiento de lo que significó el Holocausto. La exposición arranca allí y, digamos, en las fotografías que había allí, pues aparecía Auschwitz, como no, Treblinka, Maidanet y otros lugares que tenían alguna relación con lo que significó el Holocausto. El Holocausto, sobre todo, se desarrolla principalmente en Polonia. Como todos sabemos, era la gran comunidad judía de Europa. Había 3 millones de judíos. En el año 1939, según datos del Yad Vashem y el Museo Memorial del Holocausto de Washington, había en el mundo unos 16 millones de judíos. Eso significa que el 20% de la población judía vivía en Polonia. La mayor parte de ellos en 1945 habían sido asesinados por los nazis. La comunidad judía, por ejemplo, de Varsovia, de Cracovia, que eran las grandes comunidades judías de Polonia, o la de Lodz, o la de Lublin y de otras ciudades, había desaparecido mayoritariamente. Entre el Holocausto y que después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1947, el clima todavía era muy hostil en Polonia, los judíos, los pocos que habían sobrevivido, emigraron. De tal forma que, al igual que otras comunidades judías, en Polonia esa vida se extingue totalmente. El mundo sefardí es más hablamos más de los Balcanes, del Mediterráneo, Grecia, Turquía, Italia, Francia, incluso en Holanda. El mundo sefardí estaba más en el mundo oriental, tenía más relación con lo que era el Imperio Otomano y con el Mediterráneo, con las grandes comunidades judías, por ejemplo, en países como Marruecos. El principal, digamos, la principal tragedia de estos judíos sefardíes fue el Holocausto, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, Salónica, la que llamaban la Jerusalén de los Balcanes, tenía una población sefardí antes de la Segunda Guerra Mundial de unas 60.000 personas. La mayor parte de ellas también fue exterminada durante el Holocausto y cuando terminó la guerra apenas quedaban un millar de judíos. Fue una gran capital sefardí de los Balcanes que ahora mismo no queda ni resto de aquello, ¿no? No queda nada, ¿no? Yo he visitado, he tenido la suerte de visitar Tesalónica y que queda un museo judío, una sinagoga todavía que abre algunos días para algunas festividades, un monumento en recuerdo de las víctimas del Holocausto, pero desgraciadamente no queda nada. En nombre, digamos, de esa herencia y por reivindicarla y por intentar, digamos, sacarla de su letargo y su agonía, nace esta asociación con la intención de realizar algunas actividades y querer cooperar con otras organizaciones o otras instituciones que están trabajando por recuperar esa herencia. Por ejemplo, para el mes de mayo, y te lo pongo en conocimiento, porque a lo mejor puede ser un motivo para que le dediques un programa, hay una reunión convocada por otro filántropo que se llama Massim Béjar, en la ciudad de Béjar, que va a reunir a todas las personas que tienen y que llevan el apellido Béjar. Existe una tradición que es oral, yo la he escuchado, pero no la tengo muy documentada, de que muchos de los judíos sefardíes que se iban de España adoptaban el apellido de la ciudad
o el nombre de la población de la que se habían ido. Entonces parece que estos judíos sefardíes, había muchos que cogían el nombre de Béjar o Bejarano, y este año desde todas partes del mundo se ha convocado a una reunión, que es la segunda que se celebra en la ciudad de Béjar, y quizá puede ser un buen motivo para que le dediques alguna atención. En ese sentido, estaría dispuesto a ayudarte incluso a que localizaras a Massim Béjar y quizá lo tuvieras en tu programa. Pues seguramente que estaremos encantados de tenerlo. Sí, habíamos dado, creo que noticia de cuando fue la primera reunión, que fue bastante... O sea, sí, 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 creo que fueron más de 100 personas, más de 100, sí, sí. algunos con el apellido Béjar, Bejarano, etcétera, etcétera, con distintas variantes. De hecho, han creado una página que ya te enviaré el link para poderte adherir a esa reunión y poder asistir. Ujú. Tiene previsto varios actos. Bueno, veo que tú estás muy en contacto con la parte judía de la herencia sefardí, pero justamente creo que el principal escollo ha sido con el paso del tiempo que mucha gente en España, muchos chicos que van a las escuelas, desconocen totalmente este origen y no solamente aquellos que viven en Madrid, que no ha tenido una herencia medieval importante de judíos, sino incluso en las propias ciudades que habíamos nombrado, ¿no? Quizás en Girona o en Toledo o en Córdoba menos, pero sí que en alguna ciudad pequeña haya una cierta reivindicación, pero el resto de la geografía española vive muy de espaldas a ese pasado, ¿no? Sí, no se ha hecho un esfuerzo pedagógico por contar la historia de España, ¿no? De lo que fue la España que era multiétnica y plural de antes de 1492, porque no solo estaba el pasado judío, sino el pasado árabe. Toledo fue la ciudad de las tres culturas, donde convivieron árabes, cristianos y judíos. Yo creo que no se hizo un esfuerzo pedagógico por dar a entender y conocer qué es la herencia, nuestra herencia sefardí, que por cierto es una herencia que fue reivindicada en la época de la dictadura de Primo de Rivera con el rey Alfonso XIII, que fue el primero que concedió el derecho a la nacionalidad a los judíos de origen español. Un decreto que creo que es del año 1926, al que nunca se acogió nadie, no se utilizó nunca, solamente se utiliza en los años 40, cuando algunos diplomáticos españoles, acogiéndose a ese decreto, dieron la nacionalidad española a miles de judíos para salvarlos de las garras de los nazis, entre ellos el famoso caso de Sam Briz en Budapest, que lo llaman el Ángel de Budapest, que se calcula que dio unos 5.000 pasaportes sin autorización de las autoridades franquistas y sin que nadie consultara al dictador sobre el asunto, que seguramente a lo mejor no lo hubiera nunca autorizado. Ese decreto se utiliza ahí. Y luego ya ahí retomamos con Zapatero, que nuevamente recupera, saca una ley del año 2015, por la cual los sefardíes o los judíos de origen sefardí podían, investigando acerca de sus orígenes, obtener la nacionalidad española. De hecho, uno de los fundadores de Memoria de Sefará se llama Pedro Carmona, es un venezolano que ha vivido en Colombia durante largos años, es un buen amigo mío además, y él buscó a un experto en el tema de orígenes familiares y orígenes históricos y le estableció un árbol, una suerte de árbol de la familia en el cual demuestra que tenía orígenes sefardíes. Su estudio, que es muy interesante, a lo mejor podría ser también otro invitado a tu programa, muy gustosamente te dejaría su teléfono, en el cual demuestra que tiene orígenes judíos desde el siglo XVI, los famosos marranos, que muchos de ellos fueron hacia el Caribe, que eran cristianos conversos, pero que sigan conservando ciertas raíces judías. Y Carmona consiguió un certificado de la Federación de Comunidades Judías de Venezuela, por el cual le otorgaban autenticidad a los documentos que había presentado, y después de la Federación de Comunidades Judías de España. Con toda esta documentación y con todo su estudio de su historia familiar, consiguió que el Estado español le otorgara la nacionalidad española en un acto que se celebró en la Embajada de España en Bogotá. Y va a estar presente también en nuestro acto, porque creo que es interesante que la asociación, digamos, tenga unas raíces hispano-judías, no solamente hispanas. Y sí, esta historia, como decías al principio, no se conoce, los jóvenes no lo conocen, y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. He hablado mucho con
Carmen Rubio del Museo Judío de Béjar, y siempre le pregunto, digo, oye, ¿no vienen colegios? Dice, muy pocos. No hay un gran interés de los colegios o de los educadores en venir y conocer un poco de la historia de España. Porque realmente lo que estamos hablando es de historia de España, porque estos judíos estaban integrados en la sociedad, participaban con numerosas profesiones, aportaban algo siempre, estaban muy integrados en la sociedad española y sin embargo ahí hubo una ruptura en 1492 con el famoso edicto de Granada de los Reyes Católicos y sí es cierto que no se conoce nada y no ha habido, digamos, un interés por parte de España de ligarse a estas comunidades o por interesarse por ellas. Yo te voy a contar, te voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Digamos, del desinterés que ha habido muchas veces por las autoridades españolas, no solo por estas comunidades, sino por su patrimonio. Yo hace unos años visité con un amigo macedonio que es diplomático el cementerio judío, que es de origen sefardí y apellidados Pardo, y hay otros apellidos, digamos, sefardíes en ese cementerio, el cementerio judío de Monastir, en la ciudad de Bitola hoy. En Monastir hubo una gran comunidad judía de unas 4.000 personas que fue exterminada también durante el Holocausto. Fue llevada en trenes hacia Auschwitz y fue exterminada. Bueno, este cementerio lo visité y está totalmente destruido de una forma, en un abandono deplorable, la verdad. Me dio una impresión muy negativa todo aquello. Entonces tomé bastantes fotografías, de hecho publiqué un artículo sobre este asunto, y entonces acababan de abrir la embajada española en Macedonia. Y bueno, esto con un arreglo urgente, quizá tendría sentido colocar las lápidas o hacer un pequeño museo o simplemente sacarlas y llevarlas a algún lugar para que no queden en ese abandono y en ese deterioro. Bueno, yo me tomé la molestia de buscar el correo electrónico de la Embajada de España y entonces había un embajador y un encargado de negocio y yo les escribí una carta con algunas fotos de lo que yo había tomado y que quizás se pudiera emprender alguna acción urgente para salvar ese patrimonio que se estaba deteriorando día a día. Bueno, pues al día de hoy no ha habido ninguna respuesta. A nadie le interesó, porque por lo menos se podían haber tomado la molestia de ser diplomáticos, que es para lo que les pagan, y dijeron, recibimos su atenta carta, muchas gracias, y ya estudiaremos o indagaremos o investigaremos sobre el asunto. Al día de hoy nadie se tomó la molestia ni siquiera de contestarme, lo cual te da un poco pruebas de cuál podía ser el interés de estos diplomáticos con respecto a su herencia judía, o sea, ningún interés. Y esto ha pasado en otras partes, ¿no? Cuando la guerra de Bosnia, la situación de la comunidad judía era gravísima y la mayoría eran sefardíes, y realmente fue una iniciativa me parece, del gobierno de la antigua Yugoslavia, de lo que quedaba, y de las comunidades sefardíes en Israel, las que fletaron algunos aviones para que estos judíos pudieran salir y fueran a Israel. De ahí también por la razón por la cual ya no existe la comunidad sefardí de Sarajevo, que fue muy importante en el pasado y que además cuenta con un notable patrimonio, como su famoso cementerio judío de Sarajevo, sobre el cual llegó incluso a escribir algún artículo y que le interesó mucho al gran premio Nobel yugoslavo, me parece que es el único, Ivo Andrić, que tiene un material escrito sobre este cementerio judío, que es un lugar que a él le impresionó mucho. Pues sin duda son muchos los temas que se pueden derivar de una asociación que estudie esta memoria de Sefarad, así que te agradecemos esta iniciativa, esperemos que tenga mucho éxito y que pronto podamos anunciar las actividades en nuestra agenda cultural lo más cotidianamente posible. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo Angoso, y buena suerte con esta empresa. Muchas gracias por tus palabras y espero que sea así, que te podamos ir informando de nuestras actividades porque las hemos podido ir desarrollando y hemos podido, digamos, en colaboración con otras instituciones, contribuir a esa pedagogía que tú hablabas un poco antes, del desconocimiento que tienen los jóvenes y las nuevas generaciones con respecto a nuestro pasado judío, porque en definitiva lo que estamos hablando es de historia de España y sobre todo de algo muy importante, hacer pedagogía sobre la misma y que se conozcan nuestras raíces judías en España, que creo que es algo fundamental y que no se conoce lo suficiente, sobre todo por esos jóvenes y nuevas generaciones que desconocen capítulos tan importantes de la historia de nuestro país.